Todos sabemos que la revolución industrial transformó a Gran Bretaña en una superpotencia, pero ¿cómo saltó esa chispa al resto de Europa? Pues hoy vamos a ver que no hubo un único camino hacia la modernidad, ni mucho menos. Cada nación forjó su propio destino industrial y, la verdad, a menudo de formas que nos pueden sorprender. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A principios del siglo XIX, las naciones continentales se enfrentaban a un desafío que era, colosal: competir con esa avalancha de productos británicos baratos, producidos en masa. ¿Cómo se pusieron al día? Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Para entenderlo bien, primero vamos a echar un vistazo al modelo británico, el original. Luego analizaremos las herramientas que usó el resto de Europa para competir. Después compararemos dos caminos que no podían ser más distintos, el de Bélgica y el de Francia. Y para terminar, nos haremos una pregunta clave: ¿cuál fue el coste humano de todo este progreso? Empecemos por el principio, por el punto de referencia. Gran Bretaña no solo fue la pionera, sino que estableció el estándar, la vara con la que todas las demás naciones se medirían durante décadas. Era el modelo a seguir, o a desafiar. A ver, que nadie piense que el continente europeo estaba parado, ni mucho menos. Era un mosaico de economías súper diversas, con unas tradiciones artesanales muy fuertes. El problema es que la competitividad de la industria inglesa era una amenaza directa, una que obligaba a mover ficha, y rápido. Así que, ¿cuál era la foto en el continente? Pues era una mezcla curiosa. Por un lado, tenían una base industrial tradicional sólida, la llamada protoindustria. Además, gracias a la Revolución Francesa, contaban con nuevos marcos legales que, por ejemplo, protegían la propiedad privada. Pero el factor decisivo, el que lo aceleró todo, fue esa necesidad urgente de no quedarse atrás frente a Gran Bretaña. Vale, pasemos a ver cómo lo hicieron. Si empiezas desde atrás, ¿cómo compites? Bueno, pues las naciones europeas tiraron de una serie de estrategias comunes y, curiosamente, de algunas ventajas inesperadas para darle un empujón a su propia industrialización. Y aquí entra un concepto que es genial: las ventajas del atraso. Lo acuñó un economista, Alexander Gerschenkron. Y la idea es que llegar tarde no es solo una desventaja. De hecho, te permite copiar tecnología que ya funciona, importar capital y atraer a gente cualificada. Básicamente, es como poder saltarse algunas de las etapas más lentas y costosas del desarrollo. Y aquí vemos una diferencia fundamental con el modelo británico. Allí, el Estado se mantuvo más al margen. Pero en el continente, los estados se arremangaron pero bien. Crearon entornos favorables con nuevas leyes, fundaron escuelas técnicas para formar ingenieros, ayudaron a la industria con subvenciones y aranceles e incluso invirtieron directamente en infraestructuras clave como el ferrocarril. Claro, toda esta industria necesita capital y no poco, sino muchísimo capital a largo plazo. Por eso, el sistema financiero tuvo que ponerse las pilas y evolucionar. Empezó en Bélgica, allá por 1822, con los primeros bancos de inversión especializados. Luego, el Crédit Mobilier francés fue un pionero en los años 50, y ya para la década de 1870, estos nuevos bancos se habían extendido por toda Europa, financiando los proyectos industriales más tochos de la época. Y hablando de proyectos gigantes, ninguno tuvo un impacto tan bestia como el ferrocarril. Su desarrollo provocó lo que los economistas llaman eslabonamientos. Es un efecto dominó. Hacia atrás, pedía hierro, carbón y acero como un loco, impulsando la industria pesada. Y hacia adelante, al hacer el transporte más rápido y barato, habría mercados completamente nuevos. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, un 90%. Se calcula que el coste real del transporte se desplomó un 90% entre 1800 y 1910, sobre todo por el tren y el barco de vapor. Esto sencillamente cambió las reglas del juego económico por completo. Pero claro, este nuevo contexto industrial no tuvo una respuesta única. Ahora vamos a comparar dos casos que son fascinantes: Bélgica y Francia. Dos vecinos que se enfrentaron al mismo reto, pero que eligieron caminos radicalmente diferentes. A ver, por un lado tenemos a Bélgica, el seguidor, el que copió el modelo británico. Su industrialización fue súper rápida, a saco, con la industria pesada y dirigida por el Estado y grandes empresas. Y por otro, Francia, la rebelde. Su evolución fue mucho más gradual, combinando la artesanía de toda la vida con fábricas modernas y con un dominio de empresas familiares más pequeñas. ¿Y por qué Bélgica se convirtió en el alumno aventajado del modelo británico? Pues porque, la verdad, lo tenía todo de cara. Tenía carbón y hierro a patadas, una ubicación estratégica perfecta, cerca de Gran Bretaña para la tecnología y de Francia para vender, una larga tradición industrial y, lo más importante, un Estado y unos bancos que apostaron a muerte por la gran industria. Un ejemplo perfecto de esto es la empresa de un industrial británico, William Cockerill, que se instaló en Bélgica en 1799.
Lo que hizo fue importar tecnología y conocimiento para crear un auténtico gigante industrial, una empresa que lo controlaba todo, desde las minas hasta las fábricas de maquinaria. Francia, en cambio, es un caso de lo que se llama dualismo industrial. Combinó lo viejo y lo nuevo. Como tenía menos carbón, tiró mucho de la energía hidráulica. Su población rural era más estable. Muchos eran propietarios de sus tierras, y eso frenó la migración masiva a las ciudades. Y en lugar de competir en precio con productos masivos, se especializaron en bienes de altísima calidad, como la seda. Y esto nos lleva a la parte final y quizá a la más interesante de este análisis. Porque, a ver, ¿cómo medimos el éxito? ¿Acaso una industrialización más rápida es siempre mejor? Vamos a cambiar un poco el foco y a pensar en el impacto social que tuvieron estos dos modelos. Si miramos los números fríos, vemos algo muy curioso. El Producto Nacional de Gran Bretaña, en total, creció más rápido que el de Francia. Pero, ojo, su población también se disparó muchísimo más. Así que el punto clave es este. Si miramos el producto por persona, el crecimiento fue en realidad prácticamente el mismo en los dos países. Y esta idea llevó a historiadores como Patrick O'Brien y Kaglar Kider a plantear una tesis súper provocadora. Sugieren que el modelo francés se puede considerar una transición más humana y tal vez no menos eficaz hacia la sociedad industrial. O sea, no lo ven como un fracaso para nada, sino como una alternativa perfectamente válida. ¿Y en qué se basa este argumento de la transición más humana? Bueno, pues en varios puntos. La urbanización más lenta evitó la miseria y el desarraigo social masivo que se vio en otros sitios. La propiedad de la tierra, al estar más repartida, permitió una mejor calidad de vida en el campo. Y nos recuerda algo fundamental, que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el bienestar social. Al final, la comparación entre estos dos modelos nos deja con una pregunta fundamental, que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día. ¿Cuál es la verdadera medida del progreso? ¿Es el crecimiento a toda costa o es un desarrollo que busca un equilibrio entre lo económico y el bienestar de la gente? Ahí queda eso.